El comandante Jake Morrison se secaba el sudor de la frente mientras caminaba por los estrechos pasillos de la nave minera Aurora's Dream. La nave era vieja y ruidosa, con tuberías que vibraban y luces que parpadeaban cuando los motores se esforzaban demasiado. Pero albergaba a 43 buenas personas que confiaban en él para mantenerlos a salvo entre los asteroides. Jake se detuvo en la ventana principal y miró hacia la Tierra. La canica azul y blanca colgaba en la oscuridad del espacio como una joya, más pequeña ahora, pero aún hermosa. Estaban a 3 días de casa, rumbo al cinturón para recoger medallas raras para las colonias. Era un trabajo rutinario, del tipo que habían hecho cientos de veces antes. La teniente Amy Rodríguez, DOT, estaba sentada en su estación de comunicaciones, con los dedos bailando sobre los controles mientras revisaba los flujos de datos regulares de la Tierra. Cada hora, la estación orbital enviaba actualizaciones sobre el clima, los horarios de envío y las necesidades de suministros de las colonias. Las señales eran tan regulares como un reloj, y Amy había aprendido a interpretarlas como un latido. Entonces, el latido se detuvo. Amy frunció el ceño mirando la pantalla y volvió a pulsar los controles. Nada. Probó con diferentes frecuencias y aumentó la potencia del receptor. Nada. El silencio de la Tierra fue total y repentino, como si alguien hubiera pulsado un interruptor y hubiera apagado todo el planeta. Jake notó la expresión preocupada de Amy y se dirigió a su puesto. La joven llevaba 2 años con ellos y nunca mostraba preocupación sin una buena razón. Sus ojos oscuros estaban fijos en la pantalla de comunicaciones y sus manos se movían rápidamente por los controles. Amy miró a Jake con confusión en la voz. Las señales regulares de la Tierra se habían detenido por completo hacía unos 10 minutos. Ni llamadas de socorro, ni transmisiones de emergencia, solo silencio. Había probado todas las frecuencias y revisado todo el equipo 2 veces. Todo funcionaba a la perfección. Jake sintió un escalofrío en el estómago. En 20 años de viajes espaciales, nunca había visto que las comunicaciones de la Tierra se apagaran por completo. Había sistemas de respaldo y protocolos de emergencia. Incluso durante las peores tormentas o fallas técnicas, siempre se conseguía algo. El capitán Ben Parker tenía sus propios problemas a bordo de la estación de investigación Kepler 7, que orbitaba un gigante gaseoso en el sistema exterior. Ben había estado estudiando las atmósferas de planetas distantes cuando sus sensores de largo alcance empezaron a mostrar lecturas sin sentido. Objetos masivos se movían por el espacio hacia el sistema solar, y se movían rápidamente. Ben llamó al operador de su sensor para que revisara las lecturas. Los objetos eran enormes, cada uno del tamaño de una luna pequeña, y estaban dispuestos en una formación que sugería inteligencia y propósito. Las señales de energía no se parecían a nada en las bases de datos humanas. No eran objetos naturales, ni naves humanas. Ben intentó contactar con el Comando de Defensa de la Tierra para informar sobre la llegada de objetos, pero sus comunicaciones se encontraron con el mismo silencio que había preocupado a Amy Rodríguez. Las plataformas de defensa orbital alrededor de la Tierra no respondían. Las bases lunares estaban en silencio. Incluso las señales de las balizas automáticas se habían detenido. La DRA. Lisa Khan estaba a bordo de la nave de investigación de Bjeraisen, cerca de Júpiter, cuando vio las primeras señales de lo que estaba sucediendo en la Tierra. Lisa había estado usando los potentes telescopios de la nave para estudiar la formación estelar cuando notó destellos brillantes provenientes de su hogar. Al principio, pensó que podría tratarse de actividad solar o de fallos en los satélites. Entonces vio las naves. Aparecieron alrededor de la Tierra como tiburones rodeando a su presa. Enormes formas geométricas que parecían curvar la luz a su alrededor. Lisa nunca había visto nada parecido en todos sus años de estudio del espacio. Estas naves eran claramente extraterrestres y habían rodeado la Tierra por completo. Lisa ajustó rápidamente sus telescopios y comenzó a registrarlo todo. Las naves extraterrestres disparaban armas contra la superficie terrestre, pero no eran armas comunes. Donde los granos tocaron el planeta, la Tierra se volvió al rojo vivo y comenzó a brillar. La atmósfera misma pareció incendiarse. Jake Morrison intentaba comprender el apagón de comunicación cuando Amy gritó de repente. Miraba la pantalla horrorizada, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Los sensores de largo alcance finalmente habían captado lo que le estaba sucediendo a la Tierra y las lecturas eran increíbles. La Tierra ardía. El planeta que había sido su hermoso hogar azul ahora era una bola de fuego candente. Los continentes brillaban como brasas y los océanos se evaporaban en el espacio. La Luna había desaparecido por completo,
dejando solo una nube de escombros en expansión donde una vez estuvo suspendida en el cielo. Jake agarró los controles de comunicación e intentó. Desesperado por contactar con alguien cercano a la Tierra, llamó a las estaciones orbitales. Las colonias lunares, las plataformas de defensa, incluso las naves turísticas que deberían haber estado en órbita terrestre. Nadie respondió. El silencio fue completo y definitivo. Ben Parker observaba la misma destrucción a través de sus sensores en Kepler 7, la flota alienígena había acabado con la Tierra y ahora estaba destruyendo sistemáticamente todo lo demás en el sistema interior. Marte era el siguiente, su superficie roja se volvía blanca bajo las armas alienígenas. Las estaciones mineras de asteroides estaban siendo destruidas una a una. Ben se dio cuenta, con creciente horror, de que esto no era un ataque militar ni una invasión. Era un exterminio. Los alienígenas no intentaban conquistar a la humanidad. Intentaban borrar todo rastro de existencia humana del sistema solar. Lisa Cain continuó grabando todo con sus telescopios, con lágrimas corriendo por su rostro mientras veía morir el mundo natal de su especie. El pulso electromagnético de la destrucción de la Tierra había destruido la mitad de los sistemas de Debjer-Eisen, pero las cámaras seguían funcionando. Sabía que estas imágenes serían el único registro de lo que le había sucedido a la Tierra. La destrucción de la Tierra duró menos de una hora. 7.000 millones de personas murieron en ese tiempo, junto con miles de años de historia y cultura humana. Las ciudades que habían permanecido en pie durante siglos habían desaparecido. Los bosques, las montañas y los ríos habían desaparecido. Incluso la atmósfera había sido despojada, dejando solo una bola de roca fundida donde nació la humanidad. Amy Rodríguez sollozaba en su estación mientras intentaba contactar con otras naves y colonias humanas. Algunos respondieron, voces dispersas de naves mineras y estaciones de investigación por todo el sistema exterior. Todos compartían la misma historia. Habían presenciado con impotencia la muerte de la Tierra, y ahora estaban solos en una galaxia hostil. Jake Morrison miró a su tripulación y vio la misma conmoción y dolor en todos los rostros. Eran mineros e ingenieros, no soldados. Se habían alistado para extraer metales de asteroides, no para ser los supervivientes de su especie al borde de la extinción. Pero en eso se habían convertido en tan solo una hora. Las naves alienígenas ya se alejaban de lo que había sido la Tierra, rumbo a los planetas exteriores donde se escondían los humanos supervivientes. Ben Parker calculó que les quedaba quizás un día antes de que la flota alienígena llegara al cinturón de asteroides donde se encontraban la mayoría de las naves mineras. Jake tomó la decisión más difícil de su vida. Le ordenó a Amy que enviara un mensaje a todas las naves y estaciones humanas del sistema. Tenían que huir. Tenían que dispersarse hasta los rincones más remotos del espacio y esconderse hasta que supieran cómo contraatacar. La Tierra había desaparecido, pero la humanidad aún no había muerto. Habían pasado 3 semanas desde la muerte de la Tierra, y los humanos supervivientes aprendían lo que significaba ser perseguidos por toda la galaxia. Las naves alienígenas, a las que habían empezado a llamar draxianos tras interceptar algunas de sus comunicaciones, registraban metódicamente cada sistema donde pudieran estar escondidos los humanos. Eran pacientes y minuciosos, como exterminadores que erradican una plaga. El ingeniero Matt Collins se agazapaba en los túneles de mantenimiento de la base Titán mientras exploradores alienígenas sobrevolaban la Luna. La base había albergado a 30.000 investigadores y sus familias, pero ahora solo quedaba el equipo de 30 de Matt. Habían pasado la última semana cargando frenéticamente equipo crítico en naves de transporte ocultas mientras el resto de la población era evacuada a las profundidades del espacio. Matt observó a través de un periscopio cómo las elegantes naves alienígenas descendían hacia la cúpula principal de la base. Los Draxon se movían con precisión mecánica, aterrizando sus naves en perfecta formación alrededor de las estructuras humanas. Matt sabía que les quedaba quizás una hora antes de que los alienígenas encontraran las naves ocultas en los hangares subterráneos. El plan de evacuación se había practicado muchas veces, pero nunca en condiciones reales con la muerte acechando. El equipo de Matt cargó las últimas muestras genéticas de la biosfera destruida de la Tierra en la nave de transporte Avenge Chance. Estas semillas y embriones congelados eran la única esperanza de la humanidad para algún día reconstruir lo que habían perdido. La gobernadora Ellen Brooks se encontraba en el centro de mando de Nueva Kansas, observando los sensores de largo alcance mientras la flota draxiana se acercaba a su mundo agrícola. 2 millones de colonos llamaban hogar a Nueva Kansas, y Ellen sabía que no podía salvarlos a todos. El planeta no tenía defensas militares más allá de unas pocas naves de patrulla que serían inútiles contra la armada alienígena. Ellen había tomado su decisión.
Hace 3 días, cuando la flota fue detectada por primera vez, si la humanidad quería sobrevivir, los draxianos no podían beneficiarse de su conquista. Activó el protocolo de destrucción planetaria que esperaba no usar nunca en los sistemas automatizados de Nueva Kansas y comenzó a liberar virus modificados en los cultivos y las reservas de alimentos. En cuestión de horas, cada grano de trigo y maíz del planeta estaría envenenado sin posibilidad de recuperación. El ganado ya estaba siendo sacrificado, su carne quemada en enormes incendios que elevaban el humo negro al cielo. Si los draxianos querían Nueva Kansas, encontrarían un mundo muerto. Los colonos comprendieron lo que hacía Ellen y la mayoría estuvo de acuerdo con su decisión. Cargaron todos los suministros que pudieron en naves de transporte y huyeron hacia el borde exterior de la galaxia. Axi. Muchos no sobrevivirían al viaje, pero quienes lo hicieran continuarían con el espíritu humano de negarse a rendirse. El capitán Nick Turner había convertido su crucero pesado Defiant en una nave fantasma que rondaba las rutas espaciales entre sistemas estelares. Turner había sido transportista de carga antes de la guerra, transportando suministros entre las colonias exteriores. Ahora comandaba la primera nave de guerra humana, modernizada con armas rescatadas de exploradores alienígenas destruidos. La tripulación de Turner había aprendido a luchar como piratas, atacando naves de suministro draxianas y desapareciendo antes de que el enemigo pudiera responder. Usaban los asteroides y las nubes de gas como cobertura, apareciendo de la nada para atacar con todo lo que tenían antes de desaparecer de nuevo en el vacío. El Defiant se había convertido en una leyenda entre los supervivientes humanos dispersos, prueba de que aún podían herir a sus enemigos. Las armas de la nave eran rudimentarias comparadas con la tecnología draxiana, pero funcionaban lo suficientemente bien como para destruir los convoys de suministro alienígenas que transportaban alimentos y equipo a sus fuerzas de ocupación. Cada ataque exitoso obligaba a los Draxon a destinar más naves a tareas de vigilancia, dispersando su flota por los territorios humanos. La DRA. Sophie Martínez trabajaba sin descanso en un laboratorio oculto a bordo de la nave de investigación Discovery, intentando comprender el funcionamiento de la tecnología draxiana. Sophie había estado estudiando artefactos alienígenas recuperados de naves enemigas destruidas, y lo que descubrió la aterrorizó. Las armas draxianas no estaban diseñadas solo para matar personas o destruir ciudades. Estaban construidas para esterilizar por completo mundos enteros de toda vida orgánica, hasta la bacteria más pequeña. Los alienígenas tenían una palabra en su idioma que se traducía aproximadamente como limpieza o purificación. Sophie se dio cuenta de que la Tierra no había sido conquistada ni destruida en el sentido tradicional. Había sido desinfectada, preparada para la colonización draxiana, eliminando todo rastro de vida nativa. Los alienígenas veían a las demás especies como los humanos. Veían gérmenes peligrosos que debían eliminarse antes de mudarse a un nuevo hogar. Este descubrimiento cambió la forma en que los supervivientes veían su situación. No eran refugiados de un mundo conquistado. Eran los restos de una especie que los draxianos consideraban una plaga que debía ser exterminada. No habría negociación, ni rendición, ni coexistencia. La guerra solo terminaría cuando una especie estuviera completamente extinta. Jake Morrison había convertido el sueño de Aurora en un centro de mando móvil para la resistencia del cinturón de asteroides. Su nave minera estaba ahora equipada con equipo de comunicación militar que lo mantenía en contacto con otros grupos de supervivientes en todo el sistema exterior. Jake coordinaba los envíos de suministros y las misiones de evacuación, manteniéndose un paso por delante de las patrullas de búsqueda draxianas. El cinturón de asteroides se había convertido en la primera línea de defensa de la humanidad, un laberinto de rocas y metal que proporcionaba escondites para docenas de naves como la de Jake. Los mineros conocían cada cueva y túnel del cinturón, y usaban este conocimiento para tender trampas a los exploradores alienígenas que venían a buscarlos. Jake había aprendido que los draxianos no eran tan omniscientes como parecían al principio. Sus naves eran poderosas, pero no estaban diseñadas para el tipo de guerra de guerrillas que los humanos estaban aprendiendo a librar. Los alienígenas esperaban que sus enemigos se mantuvieran firmes y lucharan en espacio abierto, no que se escondieran en campos de asteroides y atacaran mediante emboscadas. El Ben Parker había establecido un puesto de observación secreto en los confines del sistema solar. Utilizando una estación de investigación modificada para monitorear los movimientos y comunicaciones draxianos, el equipo de Ben interceptó transmisiones alienígenas e intentó descifrar sus planes militares, avisando con antelación a la resistencia de las principales operaciones enemigas. La información que Ben reunió pintó la imagen de un imperio alienígena vasto, pero no infinito. Los draxianos gobernaban cientos de mundos, pero su ejército estaba disperso por toda la galaxia.
El ataque a la humanidad era solo una de las muchas campañas en curso contra otras especies que habían sido marcadas para el exterminio. Ben descubrió que los draxianos se autodenominaban el Imperio de la Limpieza, y creían que era su deber sagrado purificar la galaxia de lo que consideraban formas de vida inferiores. Los humanos eran solo la última especie en ser objetivo de la extinción total, y no serían los últimos. Amy Rodríguez se había convertido en la voz de la resistencia humana, transmitiendo mensajes de esperanza y desafío a los grupos de supervivientes de toda la galaxia. Sus comunicaciones mantenían conectados a los humanos dispersos y les recordaban que no estaban solos en la lucha contra la extinción. La transmisión de Amy se convirtió en un símbolo de la determinación humana de sobrevivir contra todo pronóstico. Habían pasado 3 años desde que la Tierra ardió, y la humanidad había cambiado de maneras que habrían aterrorizado a sus antepasados. Los supervivientes dispersos se habían unido bajo el mando del almirante Ryan Hayes, un antiguo capitán mercante que había aprendido a librar guerras entre las estrellas. Hayes comandaba lo que quedaba de la humanidad desde el Puente de la Venganza, una guerra. Nave construida con tecnología alienígena rescatada y la desesperación humana. El Imperio Draxiano estaba descubriendo que los humanos eran diferentes a cualquier especie que hubieran conocido. Antes, el gran mariscal Zaquil esperaba resolver el problema humano a los pocos meses de destruir su mundo natal. En cambio, se encontró luchando contra un enemigo que se fortalecía con cada derrota y se volvía más peligroso cada día. Naves humanas aparecieron en sistemas de los que los draxianos nunca habían oído hablar, emergiendo de bases ocultas excavadas en asteroides y lunas muertas. Estas naves eran cosas horribles improvisadas con equipos de minería y alimentadas por reactores de fusión que deberían haber sido imposibles de construir. Pero funcionaban y transportaban tripulaciones que luchaban con la furia de una especie que no tenía nada que perder en el mundo oculto del resto del refugio. La ingeniera jefe Karen West supervisó la construcción del arma secreta de la humanidad. El planeta era una roca estéril en un sistema sin nombre, pero sus cuevas ahora albergaban el astillero más grande que los humanos jamás habían construido. Los trabajadores de Karen trabajaron día y noche para construirlo. Una flota diseñada con un solo propósito: llevar la guerra de vuelta a los mundos centrales del imperio. Las naves que se estaban construyendo en el astillero de Karen no se parecían a nada que los humanos hubieran construido antes. Incorporaban tecnología draxiana capturada, pero los diseños eran puramente humanos en su brutal eficiencia. Estas naves carecían de alojamientos de lujo ni instalaciones recreativas. Cada centímetro de espacio estaba dedicado a armas, blindaje y los sistemas necesarios para seguir luchando. Karen había sido supervisora de construcción en Marte antes de la guerra, construyendo hábitats para familias coloniales. Ahora construía instrumentos de venganza y se enorgullecía de hacerlos lo más mortíferos posible. Sus trabajadores eran refugiados de una docena de mundos destruidos, y ponían su dolor e ira en cada remache y soldadura. El avance que lo cambió todo llegó cuando el Dr. Alan Foster finalmente descifró los sistemas de navegación draxianos. Alan había estado trabajando con computadoras rescatadas de naves enemigas destruidas, intentando comprender cómo los alienígenas se movían por el espacio tan rápido. Lo que encontró fue mejor de lo que se había atrevido a esperar. Ocultas en las computadoras de navegación draxianas estaban las coordenadas de todos los mundos de su imperio. Cartas estelares que mostraban la ubicación de bases militares, depósitos de suministros y mundos coloniales. Y lo más importante, Alan encontró las coordenadas de Drax Prime, el mundo natal alienígena que ningún enemigo había visto jamás. Alan comunicó su descubrimiento al almirante Hayes a bordo del Vengeance. Y por primera vez desde la destrucción de la Tierra, Hayes se permitió sonreír. Los draxianos habían estado tan seguros de su superioridad que nunca habían considerado la posibilidad de que los humanos capturaran sus datos de navegación. Esa arrogancia les costaría muy cara. La capitana Megan Clark comandaba el Fantasma de la Tierra, una nave furtiva construida específicamente para misiones de penetración profunda tras las líneas enemigas. Megan había sido piloto de pruebas antes de la guerra, pilotando aeronaves experimentales a través de la atmósfera terrestre. Ahora pilotaba una nave a través de las profundidades del espacio, llevando la muerte a mundos alienígenas. El Fantasma de la Tierra fue el primer ataque de la humanidad en territorio draxiano, una misión a 50 años luz tras las líneas enemigas para destruir un importante depósito de suministros. La nave de Megan estaba equipada con la mejor tecnología humana y alienígena capturada. Pero lo más importante, llevaba una tripulación que entendía que estaban haciendo historia. El depósito de suministros en Ketur era una enorme estación espacial que abastecía a las flotas draxianas de todo el sector. Nunca había sido atacada y estaba defendida solo por una fuerza simbólica de naves de patrulla.
Los draxianos creían que su territorio estaba a salvo de represalias humanas, y esa creencia los volvió descuidados. Megan se acercó a la estación usando códigos de identificación draxianos robados que el Dr. Foster había extraído de computadoras capturadas. El fantasma de la Tierra parecía ser una nave de suministros rutinaria que realizaba una entrega programada. Para cuando los defensores de la estación se dieron cuenta de su error, la nave de Megan ya estaba atracada y su tripulación estaba colocando cargas por toda la instalación. La explosión que destruyó Kefir pudo verse desde 3 sistemas estelares de distancia. Los depósitos de munición de la estación detonaron en una reacción en cadena que vaporizó todo en un radio de 1000 kilómetros. Megan escapó por los pelos de la explosión, pero su mensaje se transmitió alto y claro por todo el imperio. Ningún lugar estaba a salvo de la venganza humana. La destrucción de Ket envió ondas de choque a través del imperio draxiano. Por primera vez en su historia, un enemigo había atacado el corazón de su territorio y había escapado. El gran mariscal Zackl se vio obligado a retirar naves de las operaciones ofensivas para proteger las líneas de suministro y los mundos coloniales que nunca antes habían necesitado protección. El almirante Hayes aprovechó esta confusión para lanzar ataques adicionales por todo el espacio draxiano. Naves humanas aparecieron en colonias mineras y puestos militares, destruyendo todo lo que pudieron antes de desaparecer en el vacío. Las redes de comunicaciones del imperio fueron interrumpidos por saboteadores que parecían saber exactamente dónde atacar. La DRA. Sophie Martínez había establecido un centro de investigación a bordo del laboratorio móvil New Horizon, donde continuó estudiando la tecnología draxiana capturada. El trabajo de Sophie había evolucionado más allá del simple análisis. Ahora diseñaba armas que podían usar la tecnología alienígena en su contra. Sophie descubrió que las naves draxianas dependían de una red informática central que conectaba todos sus sistemas. Se suponía que esta red era segura, pero Sophie encontró formas de introducir virus que podían inutilizar las naves enemigas desde dentro. Sus armas informáticas fueron desplegadas por grupos de abordaje humanos que se infiltraron en naves alienígenas durante la batalla. La guerra también cambió a los humanos de manera fundamental. Los niños que nacieron después de la destrucción de la Tierra crecieron conociendo solo el conflicto y la supervivencia. Aprendieron a leer mapas estelares antes de poder escribir sus nombres. Y entendían los sistemas de armas tan bien como sus padres sabían de agricultura o manufactura. Jake Morrison aún comandaba el sueño de Our, pero su nave minera se había transformado en una base móvil para operaciones de resistencia. La tripulación de Jake había crecido de 43 mineros a más de 300 combatientes, técnicos y refugiados que se habían unido a su causa. Vivían en los cinturones de asteroides y bases ocultas, siempre en movimiento y siempre listos para luchar. Las flotas humanas dispersas habían desarrollado su propia cultura bélica, compartiendo tácticas e inteligencia a lo largo de vastas distancias. Usaban equipo alienígena capturado siempre que era posible, pero también desarrollaron enfoques de combate singularmente humanos que confundían y frustraban a sus enemigos. El capitán Nick Turner había expandido sus operaciones de simples incursiones a campañas coordinadas que perturbaban sectores enteros del espacio de Draxion. Turner comandaba una flota de 20 naves, todas ellas convertidas a partir de naves civiles y tripuladas por voluntarios que lo habían perdido todo ante el Imperio. Atacaban convoys y bases enemigas con la precisión de cirujanos y la furia de lobos. 5 años después de la destrucción de la Tierra, la humanidad se había convertido en algo irreconocible para sus pacíficos ancestros. Las colonias dispersas se habían unido bajo el mando del primer ministro Daniel Foster, quien gobernaba desde la nave capital móvil Nueva Tierra, que se desplazaba entre bases ocultas por toda la galaxia. Los humanos habían aprendido a vivir en los fríos espacios interestelares, construyendo hogares en campos de asteroides y fabricando armas con los escombros de mundos muertos. El imperio draxiano comenzaba a mostrar grietas bajo la constante presión de los ataques humanos. Su maquinaria militar, diseñada para campañas individuales abrumadoras contra mundos indefensos, luchaba contra un enemigo que atacaba por todas partes y se retiraba a las sombras. Los saboteadores humanos destruyeron centrales eléctricas y centros de comunicación en docenas de sistemas, mientras que flotas humanas aparecían sin previo aviso para devastar instalaciones militares. El gran mariscal Zactal se encontró al mando de una guerra sin precedentes en la historia draxiana. Sus fuerzas controlaban cientos de mundos, pero no pudieron atrapar ni destruir las flotas humanas que asolaban los espacios intersistemas. Cada victoria contra los humanos parecía crear 2 nuevos problemas, ya que los supervivientes se dispersaban para formar nuevas células de resistencia en regiones inexploradas del espacio. La coronel Grace Stevens lideró una incursión en las instalaciones de investigación fuertemente defendidas de Morok, en lo profundo del territorio draxiano.
Grace comandaba una fuerza de ataque de 200 marines humanos que se habían ofrecido como voluntarios para lo que todos sabían que probablemente era una misión suicida. Se rumoreaba que las instalaciones contenían los secretos científicos más importantes del Imperio, y las órdenes de Grace eran capturar o destruir lo que los alienígenas escondieran allí. El asalto a Mork comenzó con un ataque coordinado de 3 naves humanas que emergieron del hiperespacio directamente sobre las instalaciones. Los marines de Grace despegaron desde cápsulas de desembarco mientras las naves atacaban las defensas de la estación. Aprovechando el caos de la batalla para penetrar las barreras exteriores de la fortaleza alienígena, luchar a través de los aposentos de Mordok era como luchar a través de una pesadilla de metal retorcido y tecnología alienígena. Los defensores draxianos usaban armas que podían derretir armaduras humanas y disolver la carne. Pero los marines de Grace habían aprendido a luchar con equipo alienígena capturado y tácticas desarrolladas a lo largo de años de combate desesperado. En las profundidades de las instalaciones, Grace descubrió lo que el Imperio había estado ocultando. El centro de investigación no contenía armas ni diseños de naves, sino algo mucho más terrible. Los draxianos no solo conquistaban mundos por territorio o recursos. Los consumían, alimentándose de la fuerza vital de biosferas enteras para impulsar su propia expansión por la galaxia. Grace encontró cámaras llenas de lo que solo podría describirse como energía vital destilada, extraída de los miles de millones de criaturas que alguna vez vivieron en mundos como la Tierra. Los alienígenas no eran solo asesinos. Eran parásitos a escala galáctica, que se extendían de un sistema a otro y drenaban. El descubrimiento cambió por completo la forma en que los humanos entendían su guerra contra el Imperio. No se trataba de un conflicto entre civilizaciones rivales ni de una lucha por recursos y territorio. Era una lucha por la supervivencia de toda la vida en la galaxia contra criaturas que se alimentaban de otras especies. Grace transmitió sus hallazgos al almirante Hayes antes de que se activaran los sistemas de autodestrucción de la instalación. El conocimiento de que la Tierra había sido asesinada no por conquista, sino por alimento, llenó la resistencia humana de una nueva furia. Ya no luchaban solo por venganza. Luchaban para evitar que el mismo destino corriera todos los demás mundos vivos de la galaxia. El almirante Hayes autorizó la activación del proyecto Lázaro cuando recibió la transmisión de Grace de Morduk. El proyecto había sido el secreto mejor guardado de la humanidad, desarrollado en laboratorios ocultos a lo largo de su disperso territorio. Si no podían salvar la Tierra, se asegurarían de que ningún otro mundo corriera la misma suerte. La DRA. Emma Johnson supervisó la construcción final del arma que decidiría el resultado de la guerra. Emma había estado trabajando con un equipo de los mejores científicos e ingenieros humanos durante 3 años, combinando principios derivados de la tecnología Draxion capturada con innovaciones que solo el ingenio humano desesperado podría haber producido. El arma se construyó en secciones a lo largo de 50 bases humanas diferentes, y cada instalación producía solo pequeños componentes que no revelaban nada sobre el diseño final. Solo Emma y un puñado de personas más sabían lo que realmente estaban construyendo, e incluso ellos a veces se preguntaban si se habían vuelto tan monstruosos como sus enemigos. El dispositivo usaba la propia tecnología del Imperio, que drenaba la vida, contra ellos, pero con una amplificación que superaba cualquier cosa que los draxianos jamás hubieran imaginado. Donde sus máquinas podían consumir mundos individuales, el arma humana podía afectar sistemas estelares enteros. Era un dispositivo apocalíptico diseñado para convertir la mayor fortaleza del Imperio en su mayor debilidad. La capitana Man Clark se había convertido en la comandante de la flota de ataque profundo de la humanidad, liderando docenas de naves en misiones que se adentraban cientos de años luz en territorio enemigo. A su fantasma de la Tierra se le habían unido otras naves furtivas, todas tripuladas por voluntarios que comprendían que tal vez nunca regresarían a casa de sus misiones. La flota de Megan llevaba meses cartografiando el territorio draxiano, identificando los sistemas clave que mantenían unido al Imperio. Localizaron las redes de mando centrales, las principales rutas de suministro y, lo más importante, la ubicación exacta de Drax Prime. El mundo natal alienígena estaba protegido por defensas que nunca se habían probado en combate. Pero los exploradores de Megan encontraron la manera de que, a través de ellas, la información recopilada por la flota de Megan revelara que el Imperio Draxiano era más grande de lo que los humanos habían imaginado, pero también más frágil. Los alienígenas se habían vuelto complacientes tras milenios de conquista fácil, y sus defensas estaban diseñadas para repeler ataques convencionales en lugar del tipo de guerra asimétrica que los humanos habían perfeccionado. En el estreno, Daniel Foster se dirigió a los supervivientes humanos de la nueva Tierra. A medida que los preparativos finales del proyecto Lázaro se acercaban a su fin, su discurso se transmitió a todas las naves y bases humanas de la galaxia, recordándoles lo que habían perdido y lo que luchaban por evitar.
La Tierra había desaparecido, pero sus descendientes se asegurarían de que ningún otro mundo ardiera como su hogar. Los supervivientes que escucharon el discurso de Daniel ya no pertenecían a la misma especie que antaño vivía pacíficamente en un mundo azul que orbitaba una estrella amarilla. Habían sido forjados por la pérdida y templados por años de guerra imposible. Habían aprendido a construir armas a partir de asteroides o asteroides y a librar batallas en el vacío entre galaxias. Y lo más importante, habían aprendido que, a veces, la única forma de preservar la vida era convertirse en la muerte encarnada. El escenario estaba listo para la última jugada de la humanidad contra el imperio que había aniquilado su mundo. En astilleros ocultos de toda la galaxia, las últimas flotas humanas se preparaban para una batalla que determinaría si la vida o la muerte reinarían entre las estrellas. La batalla final comenzó en el sistema Drax, donde toda la flota superviviente de la humanidad convergió como una flecha dirigida al corazón del imperio. El almirante Ryan Hayes se encontraba en el puente de la retribución, observando cómo más de 300 naves humanas descendían del hiperespacio alrededor del planeta alienígena. Estas naves eran feas y estaban deterioradas, unidas por la determinación y la furia, pero cargaban con la ira combinada de una especie que lo había perdido todo. El planeta natal draxiano se cernía ante ellos como una joya oscura, rodeado de estaciones defensivas que habían protegido el núcleo del imperio durante 1000 años. Enormes plataformas orbitales estaban repletas de armas capaces de vaporizar flotas enteras, mientras que las naves de patrulla se movían en formaciones perfectas alrededor de su preciado mundo. Los alienígenas nunca imaginaron que un enemigo pudiera penetrar tan profundamente en su territorio. Historia. El propio Drax Prime era un mundo que habría horrorizado a cualquier humano que pudiera ver su superficie. El planeta brillaba con una luz enfermiza que provenía de la energía vital de incontables mundos consumidos. Ríos de luz líquida fluían a través de continentes de muerte cristalizada. Y las ciudades que se alzaban de este paisaje de pesadilla latían con la esencia robada de miles de millones de criaturas asesinadas. El almirante Hayes abrió canales de comunicación con todas las naves de su flota mientras se preparaban para el asalto que, de una forma u otra, pondría fin a la guerra. Sus palabras fueron sencillas y directas, dirigidas a las tripulaciones que lo habían seguido por la galaxia esperando este momento. Habían venido a impartir justicia para la Tierra y para cada mundo que el imperio había devorado. Y no se irían hasta que esa justicia se completara. La flota humana atacó con una furia que tomó a los defensores draxianos completamente desprevenidos. Naves que no deberían haber sido rival para la tecnología imperial destrozaron las defensas exteriores como lobos entre ovejas. Armas humanas, rudimentarias pero efectivas, perforaron escudos alienígenas que nunca habían sido violados. Los defensores esperaban un asalto convencional, pero los humanos lucharon con tácticas surgidas de años de guerra de guerrillas. El capitán Justin Miller lideró el asalto final a la superficie del planeta, al mando de una fuerza de 10.000 marines humanos que habían sobrevivido a la batalla orbital. Justin había sido obrero en Marte antes de la guerra, construyendo herramientas para la construcción pacífica. Ahora lideraba un ejército de venganza hacia el corazón de un imperio que se alimentaba de la muerte de mundos. Las naves de desembarco que transportaban. Los marines de Justin se lanzaron a través de la atmósfera de Drax Prime mientras los combatientes humanos se enfrentaban a las defensas alienígenas restantes en la superficie. La superficie del planeta natal no se parecía a nada que ningún humano hubiera visto jamás. Un paisaje de sufrimiento cristalizado donde la vida robada de mundos asesinados se había transformado en monumentos al poder draxiano. Luchar a través de la capital alienígena era como luchar a través de las entrañas de una bestia cósmica. Los edificios se cultivaban en lugar de construirse. Formados a partir de la misma tecnología devoradora de vida que destruyó la Tierra, los guerreros draxianos emergieron de muros que exudaban luz, empuñando armas capaces de deshacer la materia misma. Pero los marines humanos habían aprendido a luchar contra monstruos en los 5 años transcurridos desde que su mundo ardió. Las fuerzas de Justin se adentraron en la ciudad, siguiendo los mapas proporcionados por el análisis de la doctora Emma Johnson de los datos draxianos capturados. Su objetivo era la instalación del núcleo planetario donde la maquinaria del imperio, que drenaba la vida, convertía la esencia de los mundos muertos en energía para su expansión. Si lograban llegar a esa instalación, podrían desplegar el proyecto Lázaro. La desesperación de los defensores draxianos se intensificaba a medida que los humanos avanzaban hacia su lugar más sagrado. Estos alienígenas nunca se habían enfrentado a un enemigo en su propio territorio, y lucharon con el pánico de criaturas que de repente se dieron cuenta de que no eran los depredadores supremos que creían ser. Pero su desesperación solo alimentó la furia de los marines que recordaban la tierra ardiendo. La DRA
Sarah Williams transportó el dispositivo del proyecto Lázaro por el último pasillo hacia el núcleo planetario. Sarah había sido estudiante de medicina antes de la guerra y planeaba dedicar su vida a curar a la gente y aliviar el sufrimiento. Ahora portaba un arma diseñada para usar la tecnología consumista del Imperio contra todos los mundos que controlaban. Las instalaciones centrales del apogeo de Drax eran una catedral de la muerte donde la vida robada de miles de mundos se arremolinaba en patrones que dolían al mirarlos directamente. Allí se encontraba el corazón del poder del Imperio, el nexo central que conectaba sus máquinas drenadoras de vida por toda la galaxia. Sarah podía sentir los gritos de cada mundo asesinado resonando a través de la arquitectura retorcida. Para configurar el dispositivo del proyecto Lázaro, Sarah tuvo que conectarlo directamente a la red drenadora de vida de Draxion. El proceso fue como operar un cáncer que había hecho metástasis por toda la galaxia. Cada conexión que establecía enviaba retroalimentación a través de la maquinaria alienígena, provocando que toda la instalación se paralizara como si fuera un ser vivo sufriendo. El dispositivo se activó con un sonido similar a la realidad, desgarrándose por completo. El proyecto Lázaro usó la propia red del Imperio contra ellos, revirtiendo el flujo de energía vital robada y enviándola de vuelta a los mundos de los que había sido extraída. La tecnología que había permitido a los draxianos consumir biosferas enteras se convirtió en el instrumento de su destrucción por toda la galaxia. Cada mundo Draxion conectado a la red drenadora de vida comenzó a experimentar la misma esterilización que habían infligido a sus víctimas. La energía vital almacenada que impulsaba su civilización se volvió tóxica, matando todo lo que tocaba. Los planetas que habían brillado con luz robada se oscurecieron mientras sus poblaciones morían en la misma agonía. Habían causado otros. El imperio que había gobernado mediante el consumo y la muerte se vio consumido a su vez. Las naves perdieron energía y flotaron muertas en el espacio. Mientras sus sistemas de soporte vital fallaban. Las estaciones espaciales se apagaron al colapsar sus tripulaciones. Mundos enteros que habían sido centros de la civilización draxiana se convirtieron en cementerios en cuestión de horas. El almirante Hayes observaba desde el puente de la retribución cómo el mundo enemigo moría bajo sus pies. El enfermizo resplandor que emanaba del apogeo de Drax se desvaneció a medida que la energía vital robada del planeta se consumía. Por primera vez en 5 años, Hayes se permitió sentir algo más que rabia y determinación. La guerra había terminado, pero la victoria se sentía vacía mientras los supervivientes humanos calculaban el coste de su venganza. La Tierra seguía desaparecida. Miles de millones seguían muertos. Y la galaxia estaba sembrada de los cadáveres de 2 civilizaciones que se habían destruido mutuamente. Los humanos habían ganado, pero en lo que se habían convertido en el proceso era algo que sus pacíficos ancestros no habrían reconocido. Jake Morrison se puso de pie una vez más en el observatorio. La cubierta del sueño de Oruro, contemplando las estrellas que ahora pertenecían a la humanidad. Pero la victoria había tenido un precio demasiado alto. Al destruir el imperio, los humanos habían aprendido a ser destructores. La pregunta que atormentaba a los supervivientes era si podrían recordar cómo ser algo más.